Si a tus 50 años todavía te humillas para que alguien te mire, entonces no es la soledad lo que te persigue, es la falta de dignidad. Te lo digo así, sin adornos, porque ya viví lo suficiente para ver cómo la gente se destruye por una migaja de atención. Y también vi cómo, cuando uno se retira a tiempo, el destino termina hablando por uno, con una voz que nadie puede callar. En mi época, cuando un hombre o una mujer entraba a una habitación, entraba con su nombre, no con su necesidad. El nombre era una historia, una línea recta, una forma de pararse frente al mundo. La necesidad, en cambio, es una cuerda floja. Te hace temblar, te hace mendigar, te hace aceptar lo que no deberías. Y hay un momento en la vida, sobre todo después de los 50, en que uno entiende esto. Quien te desprecia no necesita razones para hacerlo. Lo hace porque puede. Lo hace porque nota que tú te quedas. Lo hace porque tú, sin darte cuenta, les enseñaste que pueden tratarte así y que igual vas a seguir ahí. Hay desprecios que son ruidosos, claro. La burla, el grito, la ofensa directa. Pero el desprecio más común es silencioso. Es el mensaje que no contestan. Es la invitación que nunca llega. Es esa mirada que te atraviesa como si fueras aire. Es el comentario que te minimiza delante de otros, como quien aplasta una colilla en la banqueta. Y lo peor es lo que hace la víctima. Se explica, se justifica, se esfuerza más, se vuelve más útil, más disponible, más complaciente, como si la dignidad fuera algo que se negocia con favores. Escúchame bien, cuando alguien te desprecia, rogar no te devuelve el lugar, te lo quita por completo, porque el ruego no es amor, es miedo. Y el miedo, cuando se muestra, invita a la crueldad. En México decimos algo sin tanta filosofía: al que se agacha, le montan. Así de simple. El mundo huele la debilidad mal entendida, no la fragilidad humana, no el dolor legítimo, sino esa debilidad que se disfraza de yo aguanto, yo puedo con todo. Si insisto, me van a querer. No. Si insistes donde te desprecian, no te van a querer. Te van a usar. Yo he visto matrimonios largos que no eran amor, eran costumbre y chantaje. He visto hijos adultos que tratan a sus padres como si fueran estorbo. He visto amistades de años que se vuelven una oficina. Uno da, el otro recibe. Uno llama, el otro responde cuando le conviene. Y en todos esos casos, la tragedia no empieza con el desprecio, empieza con la tolerancia. Empieza cuando tú decides que tu valor depende de la aprobación de esa persona. Ahí se abre la puerta. Y lo que entra después es una vida lenta, apagada, como una casa sin luz. Hay algo que los jóvenes no quieren aceptar porque les duele. No todos te van a respetar. Y peor todavía, algunos solo te respetarán cuando dejes de buscar su respeto. Esto no es un juego psicológico, es un reflejo humano muy antiguo. Quien te ve correr detrás de él, entiende que tiene el control. Quien te ve quedarte aunque te humillen, entiende que tu límite no existe. Y una persona sin límites es una persona sin territorio. Y a un territorio sin dueño, cualquiera entra y hace lo que quiere. No te estoy diciendo que te vuelvas duro, frío, orgulloso por capricho. Te estoy diciendo que a cierta edad debes aprender a retirarte sin ruido, sin escándalo, sin cartas largas, sin discursos.
porque hay despedidas que se vuelven espectáculo y el despreciador disfruta el espectáculo. Disfruta verte sufrir, disfruta verte explicar, disfruta verte buscar una respuesta que nunca te va a dar. No le des ese alimento. La mejor retirada es la que deja al otro hablando solo. Te voy a contar una escena que vi más de una vez, en distintos rostros y distintos lugares. Una mujer, ya grande, de manos trabajadas, de mirada cansada, me dijo una vez: yo hice todo por él, todo, y aún así me ignoraba. Esa frase tiene dos dolores. El primero es el desprecio. El segundo, más profundo, es la idea de que hacer todo compra amor. No lo compra, nunca lo compró. Lo que ella no veía era que su todo se convirtió en permiso. Permiso para que él se acostumbrara a recibir sin agradecer. Permiso para que él pensara que ella no se iría jamás. Y cuando alguien cree que no te vas a ir, empieza a tratarte como si ya no importaras. Y aquí viene la parte que casi nadie entiende. El destino observa, no como una superstición barata, sino como una consecuencia inevitable. Las cosas se acomodan alrededor de quien se respeta. La vida se abre para quien se retira de lo que lo reduce. Hay una energía, llámale como quieras, que cambia cuando tú dejas de rogar. Tu respiración cambia, tu espalda cambia, tu mirada deja de pedir. Y cuando eso pasa, la gente que antes te despreciaba se queda con una pregunta amarga: ¿por qué ya no está? Y esa pregunta, aunque no lo digan, es la primera lección. Porque el despreciador cuenta con tu presencia, cuenta con tu insistencia, cuenta con tu disculpa, cuenta con tu necesidad. Y cuando tú te vas, sin odio pero sin mendigar, le quitas su espejo favorito. Lo obligas a ver el hueco que dejó su propia conducta. A veces no lo admite, a veces lo cubre con orgullo, pero la vida es larga y el eco siempre vuelve. Siempre. Después de los 50, uno ya no tiene tiempo para hacer basura ajena. Ya no es edad de demostrarle a nadie que eres suficiente. Si tienes que demostrarlo, ya perdiste. Lo suficiente se nota, lo digno se siente. Y el amor, el respeto, la amistad real, no se piden, se corresponden. Si no se corresponden, se sueltan. No con rancor, con claridad. Ahora, si me preguntas qué hacer cuando te desprecian, yo no te diré que hables desde el corazón como si eso arreglara el carácter del otro. Te diré algo más sobrio. Observa, mira los hechos. Mira cómo te tratan cuando no les conviene. Mira si te buscan solo cuando necesitan algo. Mira si tu presencia es celebrada o tolerada. Y cuando tengas la respuesta, no hagas teatro. Haz espacio. Retírate. Y deja que el destino haga lo que siempre hace, poner a cada quien frente a la consecuencia de sus actos. Cuando uno es joven, confunde el desprecio con un malentendido. Cree que, si explica mejor, si insiste con más paciencia, si entrega un poco más, el otro va a cambiar. Pero después de los 50, si todavía sigues creyendo eso, te estás condenando a repetir la misma humillación con distintos nombres. La vida, a cierta edad, deja de darte señales suaves. Empieza a hablarte con golpes, cansancio, enfermedad, amargura, insomnio, porque el cuerpo no sabe mentir y el alma tampoco. El desprecio no nace de un día para otro. Se cocina despacio,
cómo se cocina la indiferencia. Primero son detalles, una promesa que se rompe, una palabra que no llega, un favor que se vuelve obligación. Luego se convierte en costumbre, tú das y el otro ya ni mira. Tú llamas y el otro responde cuando quiere. Tú te preocupas y el otro se molesta. Y sin darte cuenta, ya estás viviendo en un lugar donde tu valor es negociable. ¿Hay personas que desprecian por inseguridad? Sí. Se sienten pequeñas y necesitan aplastar a alguien para sentirse grandes. Pero también hay quienes desprecian por conveniencia, porque tú les resuelves la vida, porque tu paciencia les sale barata, porque tu amor, tu lealtad o tu miedo a quedarte solo les sirve como un colchón. Y aquí está el punto que duele. Pero hay que decirlo, si tú sigues ahí, ellos no tienen ningún motivo para cambiar. Ninguno. En América Latina tenemos una cultura que puede ser hermosa, pero también peligrosa. Nos enseñan a aguantar, a no hacer olas, a ser comprensivos, a poner a la familia por encima de uno mismo, incluso cuando esa familia te trata como un empleado sin sueldo. Nos dicen, es tu hijo, es tu marido, es tu hermano, es tu sangre. Como si la sangre fuera permiso para el abuso. Y yo no estoy aquí para romper familias, pero sí para recordar algo básico. La dignidad también es sagrada. Y la dignidad no se sacrifica en el altar del qué dirán. A los 50, uno ya debería entender que hay un tipo de amor que es veneno. El amor que te pide que te anules. El amor que te exige que te rebajes para que el otro no se sienta incómodo. El amor que te cobra tu tranquilidad. Eso no es amor. Eso es dependencia. Y la dependencia se parece mucho a la fe, pero es lo contrario. La fe te levanta. La dependencia te arrastra. Cuando te desprecian, hay una tentación inmediata. Querer recuperar el control, querer que el otro se arrepienta, querer escuchar una disculpa, querer que reconozca tu valor. Y ahí es donde la gente se equivoca, porque el despreciador rara vez te da cierre, rara vez te ofrece una explicación limpia, te da migajas, te da confusión, te da medias palabras, te da, cuando mucho, un gesto para que no te vayas del todo, pero no te da respeto. Te mantiene cerca, pero abajo. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que tú quieres paz, no conflicto. Sabe que tú prefieres callar antes que enfrentar. Sabe que tú tienes miedo de empezar de nuevo. Y ese miedo, a esta edad, se vuelve una jaula. Una jaula bien maquillada. Yo ya para qué cambio. Ya es tarde. Así son las cosas. Yo no quiero estar solo. Y entonces te quedas. Y te quedas. Y te quedas. Hasta que un día te das cuenta de que lo que evitabas, la soledad, te alcanzó igual, pero acompañada de desprecio. Una soledad con gente alrededor. Eso es lo más triste. Mira, te voy a hablar con la frialdad de alguien que ha observado a miles de personas y sus historias. El desprecio es una forma de poder. Y el poder, cuando no encuentra resistencia, se expande. No porque el otro sea un monstruo necesariamente, sino porque la naturaleza humana es así. Prueba límites. Si no hay límites, avanza. Si tú no marcas el alto, el otro te empuja un paso más. Y luego otro. Y otro. Hasta que ya no reconoces tu propia vida. Ahora bien, retirarte no es huir. Retirarte es elegir. Retirarte es decir, yo no negocio mi valor. Y esto no se dice con gritos, se dice con acciones. Porque hay gente que se ríe de tus palabras.
pero no puede ignorar tu ausencia. La ausencia es un lenguaje que el despreciador entiende perfectamente, porque en el fondo el despreciador no desprecia lo que no le importa, desprecia lo que siente que controla, y cuando se le va, siente una incomodidad que no sabe nombrar. Hay un detalle espiritual suave, pero real que muchas personas mayores han sentido, aunque no lo expliquen con palabras. Cuando tú te quedas donde no te respetan, tu energía se vuelve pesada. Te levantas cansado aunque hayas dormido. Te da flojera lo que antes te daba gusto. Te irritas por cosas pequeñas. Tu cara se endurece. Y no es edad, no, es desgaste. Es tu espíritu peleando contra una vida que no le pertenece. En cambio, cuando te alejas de un lugar de desprecio, al principio duele, claro. Duele porque rompe una costumbre. Duele porque tu mente se asusta. Duele porque el silencio te confronta. Pero luego pasa algo extraño, casi milagroso. Respiras mejor. Te duermes más rápido. La comida sabe diferente. El sol te pega distinto. Como si el cuerpo dijera, por fin. Y ahí te das cuenta de una verdad simple. No extrañabas a la persona. Extrañabas la idea. Extrañabas lo que tú esperabas que fuera. Extrañabas una fantasía. Y aquí quiero que entiendas algo importante. Muchas veces lo que te mantiene rogando no es amor, es orgullo herido. Es la necesidad de ganar en esa relación, de que el otro admita que se equivocó, de que reconozca que tú vales. Pero la vida no es un tribunal. No siempre hay sentencia, no siempre hay disculpa. A veces la justicia viene en forma de distancia. Tú te retiras y el destino acomoda. Tú te apartas y la vida te devuelve calma. Esa es la verdadera victoria después de los 50. Vivir en paz sin demostrarle nada a nadie. Si alguien te desprecia, no ruegues. No porque tú seas superior, sino porque rogar te roba años. Y años, a esta edad, son oro. A los 20 puedes desperdiciar tiempo y decir, aprendí. A los 50, desperdiciar tiempo es desperdiciar vida. Y la vida no se repone. Hay gente que se queda esperando que el despreciador cambie cuando madure. Pero ¿qué madurez esperas si tú mismo sigues aceptando migajas? La madurez empieza en ti. Empieza cuando decides que ya no vas a poner tu corazón en manos de quien lo usa como trapo. Empieza cuando cierras la puerta sin azotar, pero sin dejarla abierta. Y eso, créeme, lo siente el universo, lo siente la vida. Porque la vida siempre responde a quien se respeta. Al final, el destino habla. Habla cuando tú te callas. Habla cuando tú ya no discutes. Habla cuando tú dejas de justificarte. Habla cuando tú te apartas con dignidad. Y a veces, años después, el despreciador se queda mirando su propia soledad, preguntándose, ¿por qué todo le sale mal? ¿Por qué nadie se queda? ¿Por qué todo se le cae? Y no entiende que el desprecio tiene un precio. Siempre lo tiene. Hay una edad en la que el desprecio deja de ser un problema de relación y se convierte en un problema de alma. Porque ya no se trata de esa persona, ni de lo que dijo, ni de lo que hizo. Se trata de lo que tú permitiste que se instalara dentro de ti. Y eso, después de los 50, se nota en todo. En tu manera de caminar, en cómo bajas la mirada, en cómo te disculpas por existir, en cómo te sientas al borde de la silla como si no merecieras ocupar espacio. Muchos me dicen, pero yo no quiero conflictos. Y yo los entiendo.
Nadie quiere vivir peleando. Nadie quiere terminar amargado. Pero hay una confusión peligrosa. Creer que evitar el conflicto te va a dar paz. No siempre. A veces evitar el conflicto solo te da una guerra silenciosa por dentro. Una guerra que no se ve, pero que te consume. Porque te tragas palabras, te tragas lágrimas, te tragas dignidad. Y el cuerpo, tarde o temprano, pasa factura. A esta edad, la humillación no se queda en la memoria, se te queda en los huesos, en la espalda, en el estómago, en la presión, en la respiración corta, en esa fatiga que no se quita con café y la gente lo minimiza. ¿Es la edad? No, muchas veces no es la edad. Es el peso de sostener una relación donde tú vales menos. Es el cansancio de estar siempre justificando tu lugar. Eso envejece más que los años. Y luego viene algo todavía más duro, la soledad. Porque la gente cree que la soledad es estar sin nadie. Pero la soledad verdadera es estar con alguien que te desprecia, es hablar y sentir que tus palabras caen al suelo, es estar en una mesa y sentirte invisible, es recibir un ajá como respuesta a lo que te preocupa, es que tu dolor sea una molestia para el otro. Esa soledad, a esta edad, es como vivir con una lámpara apagada. Estás en tu casa, pero no estás en tu vida. Muchos han vivido así años, por miedo a separarse, por miedo a empezar de nuevo, por miedo al qué dirán, por miedo a quedarse con las manos vacías. Y yo lo digo sin crueldad, quedarse donde te desprecian también es una forma de quedarte con las manos vacías. Solo que te acostumbras. Te convences, te dices, así es la vida. Y mientras tanto, tu espíritu se va cerrando como una flor que ya no recibe sol. Hay personas que, por haber sido despreciadas tanto tiempo, empiezan a creer que merecen eso, y ese es el verdadero veneno. Porque ya no necesitas al despreciador presente, tú mismo te desprecias. Te dices, yo no soy suficiente. Yo soy un estorbo, yo no valgo tanto. Y entonces el mundo te trata como tú te tratas. No por magia, sino por coherencia. Porque tu actitud se vuelve un anuncio. Y el mundo, sin compasión, lee anuncios. He visto hombres fuertes, de manos de trabajo, que en su casa se vuelven pequeños. Piden permiso para todo. Se disculpan por descansar. Se sienten culpables por comprar algo para ellos. Y he visto mujeres que cargan familias enteras, pero se sienten inútiles cuando alguien les habla con frialdad, porque su autoestima quedó amarrada a la aprobación de quien nunca se la va a dar. Y aquí es donde entra el tema del orgullo, pero no el orgullo malo, sino el orgullo de existir. Ese orgullo que te dice, yo no tengo que rogar para que me traten con respeto, porque el respeto no es un lujo, es el mínimo. Como el agua, como el aire, si tienes que suplicar por respeto, estás respirando humo. Ahora, hablemos de algo que pocos se atreven a decir. Muchas veces el desprecio viene de los más cercanos, no del enemigo, del familiar, del compañero de vida, del hijo. Y eso duele más porque uno espera amor, uno espera gratitud, uno espera cuidado, pero la realidad es que la gente se acostumbra a lo que no pierde. Y en muchas familias, el padre o la madre se vuelven una presencia garantizada, una especie de mueble, algo que está ahí, y cuando algo es garantizado, algunos lo tratan sin cuidado.
No todos, pero muchos. Y entonces tú, por no romper la familia, por no hacer drama, aguantas. Aguantas insultos disfrazados de bromas. Aguantas indiferencia. Aguantas que te hablen como si fueras niño. Aguantas que te excluyan. Aguantas que te usen y al final, ¿qué recibes? No paz. Recibes resentimiento. Ese resentimiento se guarda como una piedra en el pecho. Y con los años, esa piedra se vuelve enfermedad. No siempre literal, pero sí emocional. Te vuelves irritable, desconfiado, amargo. Y dices, la gente es mala. No, la gente es gente. Lo que pasó es que tú dejaste que lo malo tuviera demasiado acceso a ti. Después de los 50, uno también empieza a enfrentar otra realidad, la pérdida de fuerzas. Ya no tienes la energía de antes. Ya no puedes aguantar lo mismo. Y eso no es debilidad, es naturaleza. Por eso esta lección es tan importante a esta edad. Porque lo que antes tolerabas por amor, ahora te está quitando vida. Literalmente. Te quita sueño, te quita calma, te quita ganas. Y dime, ¿de qué sirve vivir muchos años si los vives mendigando un lugar? Hay un tipo de pobreza que no se ve en los bolsillos, sino en la autoestima. Esa pobreza hace que aceptes cualquier trato, cualquier migaja, cualquier te hablo cuando pueda. Y esa pobreza no se cura con dinero, se cura con límites. Se cura con la decisión de no estar donde no te quieren. Se cura con la valentía de soportar el vacío inicial de la distancia. Porque sí, al alejarte, al principio sientes vacío, sientes silencio, sientes que te falta algo, como cuando te quitan un hábito. Y ahí es donde mucha gente regresa, no porque extrañe, sino porque no soporta el silencio. Pero el silencio es medicina. El silencio es el lugar donde escuchas lo que tú realmente sientes. Y lo que tú realmente sientes, casi siempre, es esto. Yo ya estaba solo ahí. Quiero que te mires con honestidad. ¿Cuántas veces has llamado y no te han contestado? ¿Cuántas veces has hecho un esfuerzo y te lo han minimizado? ¿Cuántas veces te has quedado despierto dándole vueltas a una frase que te dijeron con desprecio? ¿Cuántas veces te has tragado la dignidad por evitar problemas? Y ahora dime, ¿qué te ha dado esa paciencia? ¿Qué te ha devuelto ese aguante? Si tu respuesta es nada, entonces ya entendiste. Después de los 50, uno tiene una responsabilidad con su propia vida, no solo con los demás. Porque si tú te pierdes, nadie va a venir a devolverte los años. Y la vida no te va a aplaudir por haber soportado maltratos. Nadie te va a poner una medalla por haber rogado. Al final, lo único que queda es tu paz. Tu paz es tu patrimonio. Y si alguien te desprecia, está intentando robarte ese patrimonio. Te lo digo como alguien que ha visto demasiadas historias terminar igual. Quien se queda rogando se queda vacío. Quien se retira con dignidad, aunque llore al principio, se reconstruye. Y en esa reconstrucción hay algo sagrado. Vuelves a mirarte a los ojos en el espejo sin vergüenza. Vuelves a sentir que tu vida te pertenece. Vuelves a caminar como alguien que tiene lugar en el mundo. Y si hoy te sientes herido, si te sientes solo, si sientes que te están viendo por encima del hombro, no te castigues, no te insultes, no te digas que fuiste tonto. Solo entiende que ya es hora de dejar de mendigar, hora de soltar,
Hora de permitir que el destino hable por ti, con esa autoridad silenciosa que solo nace cuando uno se respeta. Lo primero que tienes que entender es esto. Alejarte no es un acto de orgullo, es un acto de higiene. ¿Cómo lavarte las manos después de tocar algo sucio? Nadie te aplaude por lavarte, pero si no lo haces, te enfermas. Así funciona el desprecio. Si lo sigues tocando, te contamina. Y después de los 50, tú ya no estás para contaminarte por caprichos ajenos. Ahora sí, vamos a lo práctico, porque la dignidad no es una frase bonita, es una conducta. Y hay conductas que, si no las cambias, te garantizan seguir siendo despreciado aquí y en cualquier parte. La primera, dejar de explicar demasiado. La gente que es respetada no vive dando justificaciones, no porque sea arrogante, sino porque su vida no está a debate. Cuando alguien te desprecia, tú te desesperas por aclarar. Yo no quise decir eso. Yo lo hice por esto. Perdóname. Dame la oportunidad de... Y esa cadena de explicación es una invitación a que el otro te siga tratando como si fueras culpable. El despreciador ama verte explicar, porque mientras explicas, te colocas abajo, aprende a decir menos. Un entiendo y silencio. Un está bien y distancia. Un lo dejo aquí y te vas. Lo que sigue ya no es conversación, es humillación. La segunda, dejar de pedir lo que debería ser natural. Si tienes que pedir respeto, ya estás en un lugar equivocado. Si tienes que pedir atención básica, ya estás en un lugar equivocado. Si tienes que pedir que te hablen bien, ya estás en un lugar equivocado. Y aquí está la trampa. Uno piensa que pedir es maduro. No siempre. A veces pedir es insistir en una tienda que no vende lo que tú buscas. Puedes pedir 1000 veces pan en una carnicería y nunca te lo van a dar. No porque tú no lo merezcas, sino porque ahí no lo tienen. Entonces te vas y buscas pan donde hay pan, así de simple. La tercera, cortar el acceso a tu energía. Esto se entiende mejor cuando eres mayor. Hay gente que te llama y te deja drenado. Hay gente con la que hablas y te sientes chiquito. Hay gente que con una sola frase te arruina el día. Eso es un costo. Y tú ya no tienes edad para pagar costos que no te dan nada. Empieza por pequeñas cosas, no contestar de inmediato. No estar siempre disponible. No correr cada vez que te buscan. Porque, aunque suene duro, tu disponibilidad constante enseña a otros que tu vida no vale tanto como la de ellos. Y eso no es verdad. La cuarta, abandonar el hábito de ganarte el cariño. Esto es muy latino, muy nuestro. Crecimos creyendo que el amor se gana con sacrificio, que si aguantas más, si das más, si sufres más, entonces te van a querer más. Mentira. El amor sano no se compra con sufrimiento. El amor sano se construye con reciprocidad. Cuando tú das y el otro también da, cuando tú cuidas y el otro cuida, cuando tú fallas y el otro no te aplasta, si solo uno sostiene, no es amor, es un trabajo agotador. La quinta, no discutir con quien disfruta tu dolor. Hay personas que no quieren entenderte, quieren vencerte, quieren que pierdas la calma, quieren que te justifiques, quieren verte en el piso. Y con esas personas, discutir es regalarles el control. Tú no vas a ganar una discusión con alguien que se alimenta de la pelea. Ganas cuando no juegas.
ganas cuando cierras la puerta y ya no regresas a esa conversación, a esa edad, la paz vale más que tener la razón. Ahora, me vas a decir, ¿y si es mi familia? Bien, aquí es donde la gente tiembla, porque cortar con un desconocido es fácil, pero poner límites en la familia duele. Sin embargo, hay una verdad que no cambia. La sangre no justifica el desprecio. Y poner límites no significa odiar, significa ordenar. Con los hijos adultos, por ejemplo, el límite puede ser claro. No aceptas gritos, no aceptas insultos, no aceptas chantajes. Si te hablan mal, se termina la conversación. Sin escándalo, sin sermones, se termina. Y si te buscan solo por dinero, por favores, por resolver, entonces tú aprendes a decir no puedo. Y aunque sí puedas, aprendes a decir hoy no. Porque si siempre puedes, nunca te respetan. La gente respeta lo que tiene costo. Y tú tienes que volver a tener costo. Con una pareja que desprecia, el límite es todavía más serio. Porque ahí no solo se trata de palabras, se trata de convivencia. Y muchas personas mayores se quedan porque dicen, ya, ¿para qué me voy? Y yo te digo, para vivir, para dormir en paz, para volver a sonreír sin miedo, para no morir lentamente en una casa donde eres un mueble. La vida no te dio años para ser maestro de quien no quiere aprender. Tú no eres escuela de nadie. Suelta la culpa por elegirte. Muchos sienten culpa cuando ponen límites. Qué mala persona soy. Me estoy volviendo egoísta. No, estás volviendo a tu centro. La culpa es el último truco de la costumbre para que no te vayas. Y si tú cedes a esa culpa, vuelves al mismo agujero. Suelta el hábito de responder con rabia, porque la rabia es comprensible, sí, pero te deja atado. Hay gente que se va, pero se lleva al despreciador dentro en forma de odio. Y eso también enferma. Tú no necesitas odiar para alejarte, necesitas claridad. Necesitas serenidad. Necesitas esa frialdad limpia de quien se respeta. El camino es salirte de su alcance, dejar de ser su espejo, dejar de ser su suministro, porque el destino, cuando ve que tú te respetas, hace su parte, reorganiza, mueve piezas, abre puertas, cierra otras. Y sin que tú digas mucho, la vida empieza a hablar con resultados. Y ahí es cuando sucede lo que pocos esperan. El despreciador, tarde o temprano, se enfrenta a sí mismo, a su vacío, a su propia forma de tratar, a su soledad, porque quien desprecia mucho, termina rodeado de gente que también desprecia. Y eso es un infierno silencioso. Tú, en cambio, si te retiras con dignidad, construyes otro destino. Uno más ligero, uno más limpio, uno donde tu presencia no se mendiga, se valora. Uno donde tu corazón no se ofrece como limosna, se ofrece como regalo. Y el regalo solo se da a quien sabe recibirlo. Hay una verdad que uno aprende tarde, casi siempre cuando ya ha perdido demasiado tiempo. El respeto no se pide, se sostiene. Y lo que tú sostienes hoy, a tus 50, 60 o más, define la paz con la que vas a vivir los años que te quedan. No es una idea romántica, es una decisión diaria, porque la vida, después de cierta edad,
ya no te perdona la ingenuidad. Si llegaste hasta aquí escuchándome, seguramente has sentido esa punzada, la de haber rogado alguna vez, la de haber insistido donde te trataban como opción, la de haber bajado la cabeza por miedo a quedarte solo. No te condenes, no te insultes. Todos, en algún momento, hemos confundido amor con hambre, hambre de pertenecer, hambre de que alguien nos mire, hambre de no sentir el vacío. Pero el hambre no se cura con migajas, se cura aprendiendo a alimentarte de tu propio valor. Yo no te estoy invitando a volverte de piedra, te estoy invitando a volverte completo, a dejar de necesitar la aprobación como si fuera oxígeno. Porque cuando alguien te desprecia, muchas veces tú no estás buscando a esa persona, estás buscando una confirmación. Estás buscando que alguien te diga, sí vales. Y la tragedia es que vas a buscar esa confirmación justo en quien disfruta negártela. Y aquí te digo algo con calma. Como se le habla a alguien que ya está cansado, tu valor no depende de que te elijan. Tu valor depende de que tú te elijas. Parece simple, pero es un giro que cambia una vida entera. Cuando tú te eliges, dejas de correr detrás, dejas de justificarte, dejas de probar y empiezas a vivir con una serenidad que, curiosamente, provoca respeto incluso en quienes antes te miraban con desprecio. Porque el mundo, aunque no lo diga, reconoce a quien se respeta. Ahora, hay quienes me preguntan, ¿y si se arrepienten? ¿Y si regresan? A veces regresan. Sí, no siempre por amor. A veces regresan porque extrañan lo que tú hacías por ellos. Extrañan el servicio, la atención, la paciencia infinita. Extrañan el lugar cómodo que ocupaban en tu vida. Y ahí es donde tú tienes que estar despierto. Porque el arrepentimiento verdadero no viene con palabras bonitas. Viene con cambio, con constancia, con respeto sostenido. No con una llamada sentimental cuando están solos o cuando algo les salió mal. A esta edad, tú ya no estás para segundas oportunidades que son el mismo golpe con otro envoltorio. Tú ya no estás para reconciliaciones rápidas que solo sirven para que todo siga igual. Tú ya no estás para volver a abrir la puerta a alguien que no aprendió nada. Porque tu tiempo es limitado. Y tu paz más limitada todavía. Hay un tipo de cierre que no depende del otro. El cierre que te das tú cuando aceptas la realidad. Y la realidad suele ser clara si la miras sin maquillaje. Si alguien te desprecia, es porque no te valora. Y si no te valora, no es tu lugar. Punto. No hay tesis. No hay debate. No hay nada que convencer. Y sí, al principio duele. Duele como duele arrancarse una espina vieja. Duele porque te acostumbras a vivir con esa espina y hasta olvidas que está ahí. Pero cuando por fin la sacas, sangra un poco. Y luego sana. Lo que no sana es seguir metiendo la mano en el mismo clavo y esperar que esta vez no te lastime. A los 50, uno empieza a entender que hay cosas peores que la soledad. Una de ellas es la humillación repetida. Otra es la autotraición. Porque cada vez que tú ruegas donde te desprecian, te traicionas. Le dices a tu alma, no importas. Y tu alma, tarde o temprano, se cansa de vivir con alguien que no la defiende, tú mismo. Entonces, ¿qué se hace? Si camina lento, si respira, se baja el ruido y se toma distancia. Distancia del lugar donde te minimizan, distancia de la conversación donde te ridiculizan.
Distancia de la gente que solo te busca cuando necesita. Distancia de la dinámica que te roba el sueño. Y con esa distancia empiezas a construir otra cosa. Una vida más limpia, quizá más silenciosa, sí, pero más tuya. Una vida donde la dignidad no es un discurso, es una manera de pararte frente al mundo. Te voy a decir algo que los mayores entienden con el corazón. La paz no se encuentra, se protege. Y para protegerla, a veces hay que renunciar a ciertas personas. No porque seas cruel, sino porque eres consciente. Hay gente que no suma, resta. Y si tú sigues permitiendo que te resten, te vas a quedar sin nada, sin fuerza, sin alegría, sin ganas. Y cuando te des cuenta, ya no habrá tiempo para recuperar lo que perdiste. En nuestro mundo, en nuestras tierras, se celebra mucho el aguante. Se aplaude al que soporta. Pero yo te invito a otra forma de grandeza. La grandeza de irte a tiempo. La grandeza de no convertir tu vida en un altar de sacrificio para que otros se sientan importantes. La grandeza de decir con acciones, hasta aquí. Y no necesitas anunciarlo. No necesitas publicar nada. No necesitas hacer escándalo. Porque la dignidad no grita. La dignidad se retira con la cabeza alta y el corazón tranquilo. Se retira sabiendo que el destino se encarga de lo que tú ya no quieres cargar. ¿Y cómo habla el destino? Habla cuando tú ya no estás. Habla cuando el otro busca y no encuentra. Habla cuando el otro siente el vacío de lo que despreciaba. Habla cuando la vida le presenta a alguien igual que él y entonces entiende lo que es ser tratado sin respeto. A veces el destino habla rápido, a veces tarda, pero siempre habla porque el desprecio es una deuda y la vida, tarde o temprano, cobra. Tú, mientras tanto, quédate con lo único que verdaderamente importa, tu paz, tu dignidad, tu centro. Que tus últimos años, los más valiosos, porque ya sabes lo que es la vida, no se los entregues a quien no sabe valorarte. Si alguien te desprecia, no ruegues. Aléjate y deja que el destino diga lo que tú ya no tienes que explicar. Porque al final, el mayor respeto que vas a recibir en esta vida no viene de afuera. Viene de ti cuando por fin decides tratarte como alguien que merece estar en su propio lugar.